Cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Rico, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, SEAD Casillas Meta. A continuación expondré el tema Introducción a los dispositivos semiconductores. Como introducción podemos decir que la corriente, la electricidad, está inmerso en casi todos los fenómenos en la vida. Los objetivos del presente es analizar el comportamiento de los dispositivos semiconductores, los diodos y los transistores. Bueno, el periodo, la frecuencia y la fase y amplitud de la señal de la corriente alterna, como vamos a explicarlo, como se representa en las imágenes. Entonces podemos decir que la señal de corriente alterna más común en la forma senoidal o cosenoidal. Como se puede observar, la función seno y coseno son básicamente las mismas, solo que se encuentran desfasadas. Estas señales se pueden definir en tres características: la amplitud, que es el mismo nivel de alejamiento de la curva al eje X, como se puede ver en la gráfica; el desfase, que en una señal senoidal puede estar desfasada en el tiempo, y ese desfase de señal según la gráfica tiene un ángulo de 90 grados hacia la derecha. El periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia de la señal senoidal. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo. Y la frecuencia se puede calcular como el inverso del periodo e indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. Entonces para el periodo tiempo se utilizan los segundos, se mide por segundos, y la unidad de medida de la frecuencia son los hertz. El valor eficaz efectivo es el valor equivalente de una fuente de corriente continua que produciría la misma cantidad de calor o energía sobre el ciclo completo de una señal. En definitiva, el valor eficaz o valor de voltaje o corriente que producen el mismo efecto de disipación de calor se produce que su equivalente de voltaje o corriente continua sobre la misma resistencia. Entonces aquí podemos observar las gráficas que nos representa el valor eficaz, la definición para calcular la intensidad, y aquí en esta parte de la ecuación para calcular lo que es el voltaje. El diodo de Zener. Bueno, la región de Zener, como se indican en las figuras, la característica cae verticalmente con un potencial de polarización en inversa. Bueno, cuando cae se denota como BZ. El hecho de que cada curva caiga y se aleje del eje horizontal en vez de elevarse o alejarse en la región BD positivo revela que la corriente de la región Zener tiene una dirección opuesta a la del diodo polarizado, ligeramente pendiente de la curva en la región Zener. Revela que existe un nivel de resistencia que tiene que ser asociado al diodo Zener en el modo de conducción. Esta región, características unidas que se emplea en el diseño de los diodos Zener, cuyo símbolo gráfico aparece en la figura 1,46, en donde el diodo semiconductor y el diodo Zener se representa un valor dentro de la figura 14,6 para asegurarse de que la dirección de conducción de cada uno se entienda con claridad junto con la polaridad en el caso del diodo semiconductor. Entonces aquí podemos observar la revisión de la región Zener, la dirección de la conducción de BZ, BD y BR, y aquí las características del diodo Zener con el modelo equivalente de la región. Bueno,
la corriente de fuga. Podemos ver dos representaciones de flujo de portadores mayoritarios y minoritarios de un transistor PNP. Entonces, en cualquier instalación eléctrica, algo de corriente fluirá a través de un conductor de protección de tierra. Entonces esto normalmente se denomina corriente de fuga. Pero ¿cuál es el problema? En circuitos protegidos por interruptores de corriente por falla, la corriente de fuga puede causar disparos innecesarios e intermitentes. En casos extremos puede provocar el aumento de la tensión en las partes de los conductoras accesibles. En la imagen izquierda, el circuito con diodo PND se tiene que la corriente del colector consta de dos componentes, que son los portadores mayoritarios y los portadores minoritarios, como se indica en la figura. Se llama corriente de fuga y se le da el símbolo ICO. La corriente del colector por consiguiente está determinada en su totalidad por la suma de la corriente mayoritarios y por la corriente minoritarios. Bueno, proseguimos. La pregunta problema que se nos plantea es ¿qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? ¿Y cómo se fabrican estos? Entonces tenemos aquí dos ejemplos de representativos. Entonces los semiconductores están con capacidad de facilitar o posibilitar el paso de la corriente. En este orden de ideas ellos se clasifican dependiendo la base del dopaje y se representan como intrínsecos o extrínsecos. Las características de los SC, principales diferencias entre los tipos P y N, además de los elementos empleados para su elaboración, son los siguientes. Los de tipo P, la densidad de los orificios se considera mayor a la densidad de los electrones. De esta manera los portadores de carga mayoritaria son los orificios y los portadores de carga minoritaria serán los electrones. Como conclusiones, podemos decir que las características de un diodo ideal son exactamente las de un interruptor simple. 2. El diodo ideal es un cortocircuito en la región de conducción y un circuito abierto en la región de no conducción. 3. El semiconductor es un material que tiene un nivel de conductividad entre la de un buen conductor y la de un aislante. 4. Los materiales intrínsecos son aquellos semiconductores que tienen un nivel muy bajo de impurezas. 5. En la región de polarización en directa, la corriente en el diodo se incrementa exponencialmente con el aumento del voltaje. 6. En la región de polarización en inversa, la corriente en el diodo es la corriente de saturación. 7. El voltaje de umbral es aproximadamente de 0,7 voltios para diodos de silicio y de 0,3 voltios para diodos de germanio. 9. En la región activa de un transistor, la unión base-emisor se polariza en directa. 10. Una unión PN de un transistor se polariza en directa, en tanto que la otra se polariza a la inversa. Aquí estarían las referencias de lo expuesto. Muchísimas gracias.